La comunidad misionera setecana presenta Héroes cristianos de ayer y de hoy, historias verídicas y fidedignas de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios. Héroes cristianos de ayer y de hoy relatan las emocionantes y conmovedoras historias de hombres y mujeres comunes cuya confianza en Dios realizó hazañas extraordinarias en su reino y para su gloria. Lo dejamos con esta emocionante historia. Héroes cristianos de ayer y de hoy. Corazón pionero. La vida de David Livingstone. Por Janet y Geoff Benge. Capítulo 13. El jefe Sebitoane. Tan pronto como David decidió en su corazón ser misionero pionero y no colono, anheló volver a viajar al norte por el desierto Kalahari. El jefe Sechele le había hablado del gran jefe Sebitoane, que vivía más allá del río Zouga. Aquel estaba convencido de que el jefe Sebitoane era la persona clave para abrir las regiones norteñas del Kalahari al mensaje del Evangelio. En consecuencia, David deseaba ir en su búsqueda. Mary, tengo que volver al norte y buscar al jefe Sebitoane, dijo David una noche durante la cena. Agnes le miró con ojos tristes. Pero papá, estuviste lejos todo el invierno y prometiste ayudarme a cultivar mi jardín. David miró a su esposa y sus 3 hijos en torno a la mesa. Mary dejó escapar un profundo suspiro. ¿Por cuánto tiempo estarás ausente?, preguntó Robert, con ojos que reflejaban sueños de aventuras. ¿Podemos ir contigo? Mary dio un golpecito en el brazo de Robert. Sabes que eso no es posible, Robert. Tu padre tiene un importante trabajo que hacer. Y volviéndose hacia David le dijo: ¿qué vamos a hacer mientras estés fuera y por cuánto tiempo te ausentarás?, preguntó Mary mientras se le saltaban las lágrimas. David se sintió muy mal. Ojalá fuera posible que su familia le acompañara. Y comenzó a darle vueltas en la cabeza. ¿Por qué no vamos todos?, balbuceó. Mary le miró fijamente. No hablarás en serio, ¿cómo voy a ir si estoy embarazada? David soltó el tenedor. ¿Por qué no? Si necesitas un médico, yo soy el único que hay desde aquí a Puerto Elizabeth. ¿Y si se quedaran aquí? Los Bows les atacarán sin duda. Es solo cuestión de tiempo. Han confesado claramente sus intenciones. Recapacita en esto, Mary. Si el jefe Sebitoane me invita a quedarme y a predicarles el Evangelio, tú estarías a mi lado. No tendría que volver a recogerte. David tomó otro bocado de correosa carne de rinoceronte, sorprendido de que no se le hubiera ocurrido antes la idea. ¿Hablas en serio?, preguntó Robert. ¿De verdad podríamos ir contigo en un carromato? Solo viajaríamos por las mañanas y parte de la tarde, Mary, añadió David amablemente, percibiendo duda en su esposa. Y si tú o los niños necesitan acampar por un día, podemos también detenernos. Será mucho más fácil que la última vez. Ahora tengo mapas de la zona. Sé dónde encontrar pozos de agua. Además, una vez que lleguemos al río Zouga no tendremos que preocuparnos. Dispondremos de mucha agua. ¿Qué te parece? Mary asintió lentamente. Tiene bastante lógica. Me preocupa cómo vamos a estar protegidos si tú te vas. Se puso a cortar el filete de Agnes. ¿Por qué no nos tomamos un día o 2 para pensarlo? Pasó una semana, pero al final Mary aceptó acompañar a su marido con toda su familia. Pasara lo que pasara, permanecerían juntos. Los Livingstone partieron con la moral muy alta en los primeros días de junio de 1850. En esta ocasión, les acompañaron el jefe Sechele, Mevalve y 20 Backbine. David acondicionó el carromato para que su esposa viajara lo más cómoda posible. Mary se quedaba con Thomas, mientras que David llevaba a menudo consigo a los otros 2 niños. A Robert y Agnes les encantaba cabalgar juntos en el caballo de su padre. Todo fue más o menos como David había previsto, hasta que sus 2 hijos mayores se enfermaron de malaria. David alcanzó el río Zouga, pero fue incapaz de localizar al jefe Sebitoane o algún miembro de su tribu, los Makalolo. A David se le había advertido que había muchas moscas tsetse en la región que él quería explorar.
Poco se sabía acerca de estas moscas, excepto que su picadura mataba poco a poco a caballos, perros y demás ganado. Pero David no podía correr el riesgo de perder los bueyes. Aunque bastante decepcionado, no tuvo más remedio que llevarse los niños a casa lo antes posible para que se recuperasen. A su llegada a Coloveng le esperaba una carta. La abrió y la leyó: «Estimado señor, permítanos expresarle nuestra felicitación por su exitoso viaje, en compañía de los señores Asuel y Mary, a través del desierto sudafricano para descubrir un país, un río y un extenso lago interior tan interesantes». La carta también informaba a David que se le había concedido la medalla de oro anual de la Real Sociedad Geográfica y un premio de 25 libras por el descubrimiento del lago Nami. David se sorprendió bastante de que en Inglaterra hubiera gente tan interesada en su exploración, pero se alegró mucho de recibir el dinero. Y planeó llevar a cabo un nuevo intento de búsqueda del jefe Sebitoane. Robert y Agnes se recuperaron de la malaria, y un mes después de llegar a Coloveng, Mary dio a luz una niña de ojos azules a quien pusieron el nombre de Elizabeth. Pero las cosas no fueron bien. Durante el parto, Mary sufrió un leve derrame cerebral que le paralizó una parte del rostro, lo que asustaba a los niños. Y la recién nacida Elizabeth no gozó de buena salud. Al cabo de un mes, contrajo una infección en el pecho que no tenía cura. David hizo todo lo que pudo, pero la niña murió a las 2 semanas. Después de su entierro, la familia Livingstone fue a Kuruman, en donde los padres de Mary cuidarían a los niños hasta que ella se recuperara. Al año siguiente, la familia regresó a Coloveng y David hizo planes para viajar de nuevo al norte tan pronto como terminara la estación lluviosa. David planeó esta vez llevar a su familia consigo. Su amigo Kaatana Asuel les acompañaría. La suegra de David le dirigió palabras severas cuando se enteró de lo que estaba tramando. Sin duda, su preocupación se debía al hecho de que Mary estaba otra vez embarazada. «Mi querido Livingstone», le escribió, «estoy consternada, he recibido una carta en la que Mary me dice que debe encaminarse al lejano interior, tal vez para quedar confinada en el campo. Oh Livingstone, ¿qué es lo que pretendes? No fue suficiente perder a una hermosa niña y a duras penas salvar la vida de los otros dos y que la madre llegara a casa amenazada de parálisis. Y les vas a volver a exponer al peligro de esas regiones insalubres para hacer una expedición exploratoria». David sabía que esa carta resonaba los ecos de la mayoría de los misioneros en África del Sur. Para ellos la región del norte no era un lugar adecuado para una mujer con niños. A pesar de lo que otros misioneros pudieran pensar, David estaba resuelto a abrir la región a la obra de futuros misioneros. También, Mary dejó bien claro que antes iría al norte con su marido que quedarse con su familia en Kuruman. El 24 de abril de 1851, David emprendió, con su familia, su tercer viaje hacia el norte a través del Kalahari. Una vez más, Kaatana Asuel corrió con el montante principal de los gastos del viaje. Él se había convertido en un amigo leal y verdadero de David, y según fue conociendo al resto de la familia Livingstone, llegó a amarlos y apreciarlos a todos. El viaje transcurrió sin novedad al principio. Kaatan y varios guías cabalgaban adelantados. Valiéndose del mapa que David había confeccionado en sus viajes previos, localizaron los pozos y los destaparon antes que el resto del grupo llegara con los carromatos para acampar y pasar la noche. La expedición no tardó mucho en llegar al río Zouga. David se enteró por algunos de los bosquimanos del lugar que el jefe Sebitoane había acampado en la ribera del río Chone, al otro lado de la gran llanura de Saldentbetue. Los nativos explicaron a David que se tardaba 3 días en cruzar la llanura, y que deberían ir preparados porque no había agua y muy poca vida salvaje por esa zona. David y Kaatana Asuel estimaron que podían llevar agua suficiente para 3 días en los carromatos, siempre y cuando los bueyes y los caballos estuvieran bien comidos y bebidos antes de emprender la caminata. Ninguno de los dos había cruzado con carros una llanura de sal y no se daban cuenta de lo difícil que les resultaría. Para el tercer día, solo se hallaban a medio camino. Las ruedas de los carros se rompían sobre la delgada capa de sal y los bueyes tenían que ser constantemente azotados para que tiraran de los carromatos parcialmente atascados. David y Mary Livingstone se alarmaron del lento progreso realizado. ¿Qué les ocurriría si no hallaban pronto agua? David escribió en su diario que, la posibilidad de que sus hijos perecieran ante sus propios ojos era terrible. El 5.º día encontraron algunos pastos y un pequeño pozo. Unos rinocerontes se les habían adelantado y el agua estaba sucia por causa del estiércol. Pero tenían demasiada sed como para preocuparse,
de modo que se arrodillaron y de buena gana bebieron alenguetadas el agua sucia. A partir de entonces pudieron encontrar suficiente agua para satisfacer sus necesidades cada día, pero con el agua llegaron los mosquitos, que bombardeaban a los niños despiadadamente, dejándoles grandes ronchas en sus cuerpecitos. Una vez más, David y Mary se preguntaron si habían actuado correctamente al exponer a sus hijos a tales peligros. El 18 de junio de 1851, 2 meses después de partir de Colobeng, llegaron al río Chone, en donde hallaron a un nativo esperándoles. El hombre, cuyo nombre era Tonwana, informó a David y a Kaatana Asuel que el jefe Sebitoane había oído el rumor de que unos blancos le estaban buscando y que él había recorrido más de 640 kilómetros para venir a su encuentro. El jefe estaba viviendo en una isla, unos 50 kilómetros río abajo, y Tonwana se ofreció a acompañarles hasta allí. David decidió que lo mejor que podían hacer era que Kaatana Asuel y él viajaran solos con Tonwana, mientras que Mary y el resto se quedaban con los carromatos en la ribera del río. El 21 de junio, David fue escoltado río abajo para ser uno de los 2 primeros blancos que se entrevistaban con el jefe Sebitoane de los Makalolo. Mientras remaban en la canoa, David dudó si no se les estaría tendiendo una trampa. ¿Qué sería de ellos si Tonwana les guiaba a una emboscada? O si en ese preciso momento los Makalolo preparaban comida envenenada para sus invitados. David elevó una oración silenciosa para que Dios les protegiera. Los hombres remaron por 4 horas. El silencio solo era interrumpido por los cocodrilos que se deslizaban dentro y fuera del agua y el graznido de aves acuáticas. Por fin, llegaron a una isla que formaba el río y David se halló enfrente de 15 guerreros desnudos. Estos corrieron al agua y sacaron la canoa prontamente a la orilla. Cuando David y Kaatana Asuel salieron de la canoa, los guerreros se apartaron y apareció un hombre alto, encorvado, ataviado con una piel de leopardo, que se les acercó. Sin pensarlo, David extendió la mano para saludarle. Cuando el jefe hizo lo propio, David cayó en la cuenta de que probablemente el jefe ignoraba por completo la costumbre del hombre blanco de saludar con un apretón de manos. El jefe Sebitoane dio la bienvenida a los hombres en bantú y les mostró el campamento. El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles. La cena de aquella noche fue parte de una gran celebración. El jefe ordenó matar y cocinar un buey. Todo se aderezó con muchos cánticos y relatos. En medio de la celebración, el jefe Sebitoane permaneció sentado, observando desde un escabel. Aquella misma noche, después que la fiesta terminó, David y Kaatana Asuel se echaron a dormir al lado del fuego. Súbitamente, David se despertó al notar que alguien estaba delante de él. El corazón le dio un vuelco y se levantó de inmediato. De pie, a la luz de las brasas, estaba el jefe Sebitoane. En ese momento se despertó Kaatana Asuel. «He venido para hablar con usted», dijo el jefe. «Siéntese, por favor», dijo David confiando que el jefe hubiera venido en son de paz. Después de sentarse, el jefe recogió su manto en torno suyo y comenzó a hablar en voz baja y suave. Les contó la historia de su vida de cabo a rabo. Les contó que él había engañado a otras tribus y sus jefes y que su propia tribu había sido empujada hacia el norte por los zulúes. Les habló del ganado robado, los ríos cruzados y las batallas libradas. Los relatos se sucedieron durante toda la noche. Solo se interrumpían cuando David le pedía que les clarificara algo que había quedado confuso. Rayaba el alba cuando el jefe Sebitoane, una vez concluidos sus relatos, se levantó y se marchó a su choza. A esas horas, David y Kaatana Asuel se sentían muy cansados, pero muy animados de que el jefe les hubiera recibido y tenido por dignos de su confianza. David quedó particularmente sorprendido por su inteligencia. Confiaba en que pronto se hiciera cristiano, como el jefe Sechele. Después de 5 días en la isla, el jefe Sebitoane pidió a los hombres que le llevaran hasta donde estaban los carromatos para conocer a la esposa y los hijos de David. Este se alegró mucho. Los hombres del jefe les condujeron río arriba. David sintió alivio al comprobar que su familia se encontraba bien. El jefe Sebitoane se maravilló de los hijos de Livingstone, pues eran los primeros niños blancos que veía. Se quedó con ellos por una semana hasta que David y Kaatan le acompañaron río abajo hasta su campamento. El 6 de julio de 1851 el jefe Sebitoane cayó enfermo con neumonía. David le visitó, pero no pudo hacer nada por él. Cualquier tratamiento que probara podía no dar resultado y David sabía que si tocaba a su nuevo amigo y el jefe moría, él sería acusado de asesinato.
3 días después murió el jefe Sebitoane. David se vino abajo. Tenía muchas preguntas y pocas respuestas. Parecía bastante injusto que hubiera pasado tan poco tiempo con el jefe. Había confiado en desarrollar una larga y fecunda amistad con él. David se topó con otra grave cuestión en que pensar. Los Makalolo no sabían qué hacer con los blancos que se hallaban entre ellos. Su nuevo jefe era la hija de Sebitoane, Mamochisane. ¿Qué pensaría ella de los forasteros blancos? Mamochisane vivía a cierta distancia, más al norte. Se tardaría una semana en darle la noticia de que su padre había muerto y otra en recibir su respuesta, en cuanto a qué hacer con los blancos. David, Kaatana Asuel y el resto de la compañía no podían hacer otra cosa más que esperar una respuesta y orar sin cesar que Dios les concediera el favor del nuevo jefe. Finalmente, después de acampar en la ribera del río Chobe por casi un mes, recibieron buenas noticias. Mamochisane instruyó a su tribu que trataran a los visitantes exactamente como lo habría hecho su padre y que les ayudaran a ir donde quisieren. Fue una noticia magnífica para David. Él había oído que a 3 días de allí fluía un gran río y sentía grandes deseos de ir a verlo. Kaatana Asuel y él dejaron a Mary, los niños y los guías con los carros y ellos partieron a caballo. Los Makalolo les advirtieron que había muchos ríos pequeños y un extenso pantano que cruzar antes de llegar al gran río. Se podía atravesar a caballo o a pie, pero no con carromatos tirados por bueyes. No fue un viaje fácil, incluso a caballo. Las altas hierbas del marjal a veces les llegaban hasta los hombros y los hombres tuvieron que avivar el paso de los caballos a través de aguas infestadas de cocodrilos. El 4 de agosto, todo lo que habían soportado se vio recompensado en un solo instante. David Livingstone y Kaatana Asuel, desde los lomos de sus caballos contemplaron el caudaloso río Zambeze, una enorme expansión de agua de unos 370 metros de anchura y gran profundidad, aunque ignoraban su calado. El guía de David y Kaatan les informó de unas enormes cataratas en el río y se ofreció para llevarlos hasta allí. Dijo que se llamaba Mosioatunya, el humo que atruena. Por mucho que ellos desearan ir a ver las cataratas en ese momento, David y Kaatan tuvieron que regresar a los carromatos porque Mary Livingstone esperaba la llegada de su bebé en cualquier momento y Kaatan debía volver a Inglaterra, pues ya se había retrasado. Tenían que volver a Colobeng lo antes posible. Las cataratas tendrían que esperar para otra ocasión.